abrir nuestra Biblia. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 4. Es un pasaje muy conocido por todos, amén. Versos 17 y 18 vamos a predicar, vamos a hablar. 17, 18 y 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Ahora quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Capítulo 3. Versos 1 y 2 vamos a leer. Amén. 1, 2, 3 y 4 probablemente. Amén. ¿Lo tienen? Dice así la palabra: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Aleluya. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos quisiéramos en algún momento ser como Moisés, diciéndole al Señor: heme aquí? Amén. Porque no es fácil, ¿verdad? Decirle al Señor: heme aquí, sobre todo en circunstancias difíciles. Porque Moisés no estaba allá en Egipto tomándose un refresco, ¿verdad? Él estaba en el desierto de Madián, estaba cuidando las ovejas. ¿Y qué hay en el desierto? Mucho calor. Si aquí nosotros apenas aguantamos, ¿verdad?, el calorcito un rato, ya andamos buscando el airecito frío. Imagínense trabajar en el desierto. Estaba trabajando y trabajando arduamente. Y leímos al principio cuando el Señor dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Él. Ahora nosotros lo podemos decir, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo, que ese Espíritu, ese mismo Espíritu está sobre nosotros a través de Jesucristo, que hemos sido llamados para sanar a aquellos que están quebrantados. Porque, hermanos, eso es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros realmente. Pero así como Moisés, a mí me impresiona mucho, ¿verdad? Moisés tiene muchas cosas hermosas que nosotros le podemos aprender. Así como Moisés, fíjese, él también tuvo un llamado. Él tuvo un llamado y vemos que él tuvo, fíjese, primero él estuvo 40 años en Egipto. No sé si ustedes conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Pero Moisés fue salvado de las aguas, se le dice así su nombre, porque él nació en el tiempo que querían hacer desaparecer a todos los niños, y entonces fue rescatado. Pero Dios ya tenía un plan en la vida de Moisés, porque no fue casualidad, hermano, que la reina lo encontrara. De hecho, se dice que ese río donde se estaba bañando la reina, en esa área, llegaban muchas mujeres a bañarse que padecían de infertilidad.
porque se creía que bañarse en las aguas de ese río hacía a las mujeres fértiles. No sé si era un mito o qué era lo que en ese lugar, pero ella estaba ahí en ese lugar porque ella no podía tener hijos. Y entonces, por eso es que su corazón es quebrantado cuando encuentra a Moisés, y ella está tan dispuesta a quedarse con él. Entonces no fue casualidad que Dios lo enviara a ese lugar, porque Dios, ¿sabe qué? El Señor ya tenía años escuchando el clamor de su pueblo. Porque el pueblo de Dios era oprimido. Y el Señor, hermanos, escucha el clamor de su pueblo. Amén. El Señor nos escucha, hermanos. Y Él actúa en el tiempo que es correcto. Él envía restauración, Él envía salvación, Él envía la provisión por la cual nosotros clamamos. Entonces Dios tenía ese plan en la vida de Moisés. 40 años estuvo en Egipto, y luego, ¿verdad?, sucede que por defender a alguien de Israel, él tiene que huir para el desierto. Va para Madián y está allá 40 años. Y luego, fíjese, qué procesos, puros 40 le tocaron a Moisés, porque luego sigue para ir 40 años de nuevo con el pueblo caminando en el desierto para ir a la tierra prometida. ¡Wow! Fíjese, ¿cuántos? 120 años de trabajo en Cristo. Tremendo, aleluya. Y entonces, imagínense, 40 años de él, nosotros nos podríamos imaginar qué propósitos tenía Dios en la vida de él, ahora, ¿verdad? Y ahora nosotros nos encontramos también en una preparación. Deberíamos nosotros también estar en una posición de preparación, hermanos, porque eso es a lo que Dios nos llama a nosotros. Amén. Él había tenido tantos privilegios, pero sabe que él realmente fue llevado al desierto porque él tenía que pasar por un quebrantamiento. ¿Usted sabe qué es un quebrantamiento? Quebrantamiento es algo que produce un dolor profundo. El quebrantamiento es una tristeza profunda. No es cualquier cosa. No es como cuando usted tiene una tristeza porque está lloviendo afuera y se puso melancólico, ¿verdad? Y está viendo por la ventana. No, eso no es un quebrantamiento. Un quebrantamiento es algo más fuerte que eso. Pero una de las cosas por las cuales Moisés fue llevado a ese quebrantamiento al desierto es porque Dios tenía que tratar en áreas de arrogancia en la vida de Moisés. ¿Ah? Nosotros podemos ver cómo Dios lo llamó. Fíjense, así nos llama a nosotros también el Señor, porque el Señor nos va a llamar, hermanos, en el tiempo en que nosotros menos nos lo esperamos. Tal vez en las circunstancias que menos nosotros nos esperamos, Dios nos está hablando, pero nosotros muchas veces estamos ignorando la voz de Dios. Dios tiene un plan sobre nosotros y Él nos habla a nosotros constantemente. Amén. Amén. Y cuando Dios le habla a Moisés, fíjese, le habla a través de una zarza. Una zarza que dice que tenía fuego, pero que no quemaba la zarza. Eso ha sido impresionante, ver eso. Así de impresionante es el fuego que Dios derrama también hoy día sobre sus hijos, hermanos. Así es para nosotros también la visitación del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, hermanos, no debemos perdernos los cultos. Por eso es que nosotros no debemos de perdernos la visitación de Dios, el estudio bíblico, porque nosotros no sabemos en qué momento ese fuego se derrama y nos lo vamos a perder. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a estar ahí para cuando el Señor pase, porque mire qué triste va a ser que el Señor nos visite a nosotros y nosotros no estuvimos ahí. A veces yo veo cuando el Señor habla en su palabra y le habla a
a las ciudades y le dice, yo te visité, yo estuve ahí, yo hice milagros. ¿Y dónde estamos nosotros muchas veces cuando la presencia de Dios está ahí, hermanos? Amén. Porque el Señor nos visita. Claro que nos visita. Como decía el hermano, la presencia del Señor está aquí. Decía el hermano al principio. Amén. Y no depende del Señor, depende de nosotros. Que nosotros podamos recibir esa bendición en nuestra vida. Amén. Poder sentir esa presencia. Entonces, el ángel se le presenta a Moisés. Y Moisés puede ver la gloria de Dios. Pero fíjese algo tan importante. El Señor le dice a Moisés que se quite las sandalias. Porque las sandalias son una figura para nosotros hoy día. Recordémonos que el Señor dice en su palabra que todo lo que les ocurrió a los israelitas, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra para nuestro tiempo ahora, para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Y saben, nosotros hoy, cuando estamos en la presencia del Señor, cuando el Señor nos está hablando, tenemos que aprender a quitarnos las sandalias, tenemos que aprender a limpiarnos los pies. Esto habla de perdón, esto habla, hermanos, de un verdadero quebrantamiento, de arrepentimiento. Nosotros tenemos que dejar que ese fuego nos consuma, pero tenemos que quitar la contaminación que muchas veces traemos en nuestros pies, de lugares donde muchas veces hemos estado. Porque, hermano, las cosas del mundo nos atraen. ¿O a usted no le pasa eso? ¿No? Tenemos nosotros, para poder verdaderamente estar en esa presencia, tenemos que aprender. Por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos acerquemos con un corazón dispuesto a recibir perdón. Amén. A veces creemos que porque ya somos cristianos, ya recibimos a Jesús, entonces automáticamente el Señor ya nos limpió, entonces ya estamos perdonados de todo. Y ahí vamos. Y no nos acordamos de acercarnos al Señor y reconocer que hay cosas que hemos hecho que necesitamos esa limpieza constantemente. Amén. Y ahora lo tenemos a Él. Entonces, Moisés le obedeció al Señor. Amén. Y buscó hacer la voluntad de Dios. Fíjese, aunque Moisés en ese momento él tenía problemas. No sé si usted ha leído la Biblia, ¿verdad? Pero él tenía muchos problemas, Moisés en sí, hasta para hablar. Así que él no hablaba bien. Dijo, pero ¿cómo me vas a mandar a mí, verdad? Y a veces nosotros estamos a veces en la misma posición, ¿verdad? Nos piden hacer algo para el Señor, o vemos la necesidad y decimos, no, pues es que eso no es para mí. Y no, hermanos, Dios nos llama. Claro que, porque Él ya nos dio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos dar. Amén. Y el Señor le dijo, sí, le dijo, ¿verdad? Tú no te preocupes, le dijo. Yo voy a hablar. Amén. Porque así es el Señor que hace la obra. ¿Sabes? Yo a veces digo, Señor, ¿por qué tú escogiste alguien que no hablaba bien, verdad? Porque a veces uno dice, bueno, pues para ser un líder se necesita alguien que tenga un carisma y pueda ser elocuente y todo. Fíjese, ¿sabe por qué? Porque el Señor dice que de los humildes, del que no es sabio, es a quien Él llama. Para avergonzar al sabio, para avergonzar a todo aquel que dice, yo sí soy capaz, yo sí puedo. Porque el Señor lo que mira a nosotros, hermano, y busca es un corazón humilde. Amén. Recordémonos que al arrogante, a Él lo mira de lejos, al orgulloso. Entonces, el quebrantamiento que viene de parte de Dios, que fue el que Moisés recibió, ¿sabe por qué? ¿Por qué Moisés necesitaba pasar por ese quebrantamiento? Porque Moisés tenía que ser usado en la mano del Señor. Amén, Dios. Porque Moisés iba a cumplir con esta palabra que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y he sido llamado para sanar, para aquellos que están quebrantados de corazón. Aleluya. Y hacer la obra del Señor, ser agradables a Dios.
pero es necesario, hermano. Por eso el quebrantamiento, hermanos, es algo por lo que todo el cristiano va a pasar. Por eso es que nosotros no nos tenemos que sorprender. Tenemos que aprender a buscar a Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los conflictos, porque es ahí donde nuestro carácter tiene que ser moldeado. Hermanos, porque nosotros decimos, hermano, ¿y cómo está? Ah, no, pues en victoria. Gloria a Dios. Pero ¿sabe que para poder tener una victoria tuvimos que haber tenido una pelea primero? Pasamos por una batalla primero para ser victoriosos, porque si no, ¿cómo vamos a tener victorias? Amén. Entonces, el quebrantamiento de parte de Dios no viene de un fracaso en la vida. ¿Ok? No es escuchar no es llorar cuando usted escucha un canto que lo conmueve, ¿ah? O cuando hay por ahí una cancioncita, ¿verdad? Que le toca los sentimientos y usted está llore y llore, todo sentimental. Eso no es quebrantamiento de Dios, ¿ah? Ni es quebrantamiento de Dios a veces llorar en medio de los problemas, tampoco. El quebrantamiento de Dios es aquel que nos va a llevar a conocer a Dios. Amén. A conocer sus palabras. En donde nosotros, hermanos, somos así como el olivo. Usted ha visto, no sé si usted, fíjese que yo pienso cuando el Señor Jesús fue al Getsemaní, era un lugar que Dios había escogido para que Jesús fuera al Getsemaní. Usted sabe que hacían en el monte de Getsemaní. En el monte de Getsemaní estaban los olivos y de ahí sacan el aceite. Pero para que brote el aceite de los olivos tienen que ser triturados, tienen que ser deshechos, machacados. Cuando el Señor Jesús fue al monte Getsemaní, ahí es donde verdaderamente se iba a encontrar el verdadero yo del Señor Jesús. Él ahí fue quebrantado verdaderamente. Ahí Él, hermano, se dispuso a cumplir la voluntad de Dios. Fíjense, en ese momento, ¿qué dijo el Señor Jesús? Aún Él dijo, si es posible que esto no pase de mí. Fíjese el quebrantamiento tan profundo, el dolor que a Él estaba causando, por lo que Él estaba pasando, por lo que Él iba a pasar, porque Él estaba viéndose ya a dónde iba. Según el Señor Jesús pasó un quebrantamiento tan fuerte para ser tratado, ¿sabe por qué? Porque Él tenía que ser preparado para ese momento. Por eso, hermano, que no hay preparación sin oración. ¡Auch! A veces le oímos un poquito, ¿verdad? La oración. No hay preparación sin oración, hermanos. Porque la oración nos desprende de nosotros mismos. La oración, por eso, hermano, que cuando nosotros oramos, tenemos que pedirle la misericordia al Señor, que no nos levantemos igual, peleando igual, hablando igual, sintiendo lo mismo, sin perdonar, sin querer cambios. Tenemos que suplicarle al Señor, hermano, que aunque usted no pueda hacer nada más que solamente presentarse de una manera ante el Señor, usted pueda levantarse ahí bendecido y sabiendo que usted tiene una esperanza en su vida. Amén. Amén. Entonces, fíjese, el Señor Jesús pasó por ese quebrantamiento en Getsemaní. Amén. Él tenía que pasar por ese proceso. El quebrantamiento es un proceso, hermano, por el cual vamos a pasar nosotros. Y debemos de pasar, porque el verdadero quebrantamiento es aquel que duele, que trae tristeza, pero que trae tristeza por nuestro pecado, por nuestras actitudes que no agradan al Señor. Ese es el verdadero quebrantamiento, aquel que trae un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento que nos hace cambios de actitud, ¿verdad? Porque si no, por eso nosotros vemos tantas situaciones en donde nosotros mismos hemos caído en esas situaciones, donde decimos, no, sí voy a cambiar en esto. De rato, otra vez lo mismo. Y decimos, no, ahora sí, le voy a echar ganas, ¿verdad? Ahí voy a orar y ahí estamos. Y al rato, otra vez lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener ese encuentro, ese verdadero quebrantamiento que nos confronte con nuestra situación, con nuestro pecado, con nuestro problema, para que podamos verdaderamente ser libres. Amén. Amén.
Dios, hermano, a través del Señor Jesús, fíjese, fue quebrantado a sí mismo, como dice la palabra, que dejó su trono. Porque así dice, ¿verdad? Amén. El libro de Filipenses nos habla. Dice que Él se despojó del mismo. Y si Dios, hermano, decidió ponerse el traje de humano por nosotros y hacerse como nosotros, fíjense, para poder ser quebrantado a ese nivel y poder entender ahora lo que a nosotros nos pasa, lo que a nosotros nos sucede en la vida, para poder tener esa comunión, porque Él vino a enseñarnos la comunión, hermanos, para que nosotros podamos buscar ahora la comunión con el Padre. Nosotros podemos encontrar la comunión que Él tenía con su Padre. Eso es lo que anhela ahora Dios de nosotros también, que tengamos esa comunión con Él. Por eso su palabra dice que Él vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Porque cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, estamos teniendo cercanía, estamos buscando la comunión de Él. Por eso, hermano, cuando usted se sienta que usted no puede alabar y usted no puede adorar, usted pregúntele al Señor. Y si usted no encuentra respuesta, vaya y busque una persona que es madura en Cristo. Busque a su pastor y dígale, algo me pasa. Porque yo no puedo alabar, porque yo no puedo adorar, no puedo sentir ese quebrantamiento cuando yo me acerco. Porque eso es importante en nosotros, hermanos. Amén. Amén. Que podamos experimentar esa comunión con Dios. Entonces, Él tomó la decisión más importante ahí en el Getsemaní. Jesús tomó la decisión más importante en pro de la humanidad. Amén. Amén. Porque Él dijo, no voy a hacer lo que yo quiera. Él habló con su Padre, pero no se impuso. No dijo, bueno, aquí voy a hacer lo que yo quiera, porque Él podía haberse negado, pero no lo hizo. Amén. No se negó, sino que Él decidió hacer su voluntad. Dijo, no lo que yo quiera, sino que lo que mi Padre quiera. Eso quiere decir, hermano, que entonces no puede haber una entrega verdaderamente en nosotros si nosotros no entregamos el yo. Solo lo que a mí me gusta, solo lo que yo quiero, solo a mi manera. Porque, hermanos, a veces nosotros nos imponemos. Perdónenme que se lo diga de esa manera, pero a veces queremos que las cosas sean así. Porque no hemos rendido nuestra vida al Señor de tal manera que el yo, ese egoísmo nos sigue a nosotros absorbiendo. Y entonces estamos pensando, es que a mí me gusta así, es que yo lo quiero así. Y aún con Dios mismo, no digamos con los que nos rodean, ¿verdad? Pero aún con Dios mismo, no, Señor, es que yo quiero que tú lo hagas de esta manera. Y cuando Dios no lo hace así, nos enojamos. Y andamos ahí diciendo, no, es que Dios no me oye. Dios no puede cambiar a esta persona porque no lo hace como yo digo. Aleluya. Y tenemos que entregar ese yo, hermano, al Señor y dejar que el Señor traiga el propio quebrantamiento entre nosotros. ¿Sabe qué? Tenemos que dejarle a la palabra que nos mate el yo. Eso es lo que hace el estudio de la palabra, porque cuando conocemos su palabra, lo conocemos mejor a Él. Entonces esta palabra va a matar en nosotros, va a triturar nuestro viejo hombre que gobierna nuestra alma, que gobierna los deseos carnales que muchas veces tenemos. Amén. Porque mira, hermanos, así como es cierto que el Señor Jesucristo fue hasta la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por nosotros, así es de cierto que su Espíritu Santo nos auxilia en cualquier situación de pecado que empieza desde nuestra mente hasta la planta de nuestros pies. Aleluya. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios no tenemos excusas, hermanos, para vivir como hemos vivido antes de conocer al Señor, pensando con la misma mente morbosa que muchas veces se tiene. Y eso es en todas las áreas, hermanos. Porque Dios nos ha llamado a una vida diferente.
Por eso es que necesitamos ese quebrantamiento en nosotros. Amén. Amén. Necesitamos ese proceso de morir para nosotros y vivir en Cristo. Aleluya. Amén. Por eso el apóstol decía, porque para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo, dice, vive en mí ahora. Amén. Porque él estaba experimentando ese quebrantamiento. Él experimentaba ese morir al que el Señor nos quiere llevar cuando somos quebrantados en nuestro yo. Fíjese que ese famoso yo, ese famoso egoísmo, es tan destructivo, hermanos. Es el número uno que destruye un hogar. Es el número uno, porque por orgullo no se pide perdón. Por orgullo te perdono, pero no se me olvida la que me hiciste. ¿Ah? Amén. Por orgullo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer porque te estoy viendo. ¿Ah? Amén. Dicen, te estoy guachando, te estoy viendo. A ver ahora si lo vuelves a hacer. Lamentablemente, hermanos, es una realidad. Porque el verdadero amor es el que brota del Señor, que es incondicional. Porque en la familia, en los esposos, en los hijos, el amor es tan incondicional, hermano, que no depende si ellos se portan bien o se portan mal. Y esa no es excusa para portarse mal, ¿verdad? Pero ese es el verdadero amor, el poder vivir para otros. Por eso que nos cuesta. Pero ¿saben por qué nos cuesta? Porque necesitamos rendirnos al Señor, amén. Pero en esta mañana yo creo que el Señor nos está hablando, amén. El Señor me está hablando a mi vida también. Porque, hermano, nosotros tenemos que Jesús no fue por casualidad todo lo que Él hizo. Él tiene un plan sobre nuestra vida. Él tiene propósitos. Y fíjese, y ese veo yo que es uno de los problemas más fuertes que hay ahorita en las iglesias, entre los cristianos. Porque muchos cristianos se están desanimando porque no encuentran los propósitos en su vida. Se convierte a Cristo y luego ¿qué? La iglesia tiene que cumplir la función de que el creyente tiene que aprender que sí tiene propósitos a través de la palabra de Dios. Amén. Porque nuestra vida tiene propósitos, hermano. No son vidas sin propósitos. Y entonces a veces nos estamos enfocando en otras áreas del creyente, y sí, debe de ser así, porque Dios quiere una vida abundante en esta tierra, como dice su palabra. Amén. Y eso incluye todas las áreas como cristianos, no solamente la espiritual. Pero déjame decirte que cuando la espiritual no está en el orden que debe de ser, entonces sí hay problemas. Hay problemas, hermanos. Porque lo espiritual nos va a dar la fuerza para poder encontrar la sanidad emocional, la estabilidad emocional, la estabilidad física, la estabilidad económica, la estabilidad social, porque también nosotros somos personas sociables. Amén. Dios nos ha llamado en todas esas áreas también. Pero cuando nuestra vida está, hermanos, sin una base, sin un control espiritual, nuestra vida es un desorden. Tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que nosotros no podemos ser prosperados. Fíjense en este tiempo que se habla tanto de la prosperidad. Y es una manera que es atraída a la gente, hablando de la prosperidad. Y gloria a Dios, yo no soy en contra de la prosperidad. Amén. Amén. Porque si no, ¿cómo se va a mantener la obra del Señor? Tiene que haber prosperidad dentro de la obra del Señor. Amén. Amén. Pero no es la prosperidad económica, hermanos, lo más importante. Ocupa uno de los lugares, pero no es el orden. Amén. Por eso es que, fíjense, por eso es que nosotros, los ministros y el pastor sabe, ¿verdad? Cuando nosotros atendemos tanta gente a veces, o los consejeros, que atendemos personas de muchos niveles sociales,
Pero una gran mayoría, ahorita la situación es tan fuerte, hermanos. Mucha gente con capacidad de pagar y dicen, yo pago lo que me digan, está bien, lo que sea, con tal de que me ayude. Porque no hay una base espiritual, ya no encontramos nada, la moral se ha perdido. ¿Y por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y esto va a ser así. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como creyentes, como iglesia? Prepararnos, amén. Prepararnos para poder hacer discípulos, amén. Nosotros tenemos entonces que no alimentar más el yo. No es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, hermanos, a hacer morir el yo en nosotros. ¿Ah? No es nada más como yo digo, es como el Señor me diga. Amén. Es de acuerdo a su palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios y nos compungimos, o sea, nos sentimos, ¿verdad?, en llanto, significa que hay un quebrantamiento. Cuando nosotros somos tocados por la presencia de Dios, esa debe ser nuestra meta cuando alabamos y adoramos al Señor, hermanos. Ser tocados, ser nosotros en nuestras áreas, ser nosotros quebrantados y traer una verdadera alabanza y una verdadera oración. Amén. Porque esto va a traer beneficio a nuestras vidas. Amén. La verdadera alabanza y adoración vienen y quebrantan nuestro corazón y liberan nuestra vida. Amén. El quebrantamiento, según Dios, va a tocar áreas donde el cristiano necesita ser renovado. ¿Cuántos necesitamos aquí áreas de ser renovados? Amén. Dios. Amén. Por eso Romanos 12:2 dice que debemos de ser transformados y que no nos conformemos, dice, a este siglo, sino transformados, dice él. Amén. Y renovados en vuestro entendimiento. Amén. Porque ese es un proceso, hermano, que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Tiene que ser en nosotros, hermanos, lo mismo que en Jesús, la misión de Jesús, porque Él fue quebrantado. Entonces nosotros también vamos a pasar ese proceso. Ahora tenemos que aprender a pasarlo de la manera correcta, amén, para que podamos ser nosotros liberados, para que podamos crecer espiritualmente, amén. Ese proceso de quebrantamiento es algo intangible, o sea, quiere decir que no lo podemos tocar. Es como el ego, como el egoísmo, como el yo, como el orgullo, como la mente carnal. Es algo que nosotros no podemos tocar. El hombre es el hombre viciado en las áreas, debe de ser tocado también. Cuando nosotros vamos a Efesios, en el capítulo 4, y usted empieza a leer en el capítulo 4, a partir del verso 17 al 22, usted va a encontrar ahí cuando el apóstol dice que nosotros no andemos como los gentiles, o sea, que no andemos viviendo la vida viciada que llevábamos antes, maneras de pensar, maneras de hablar, maneras de vivir, sino que seamos renovados, dice, en el espíritu de nuestra mente. Amén. Y eso nos está diciendo a nosotros, al cristiano. Amén. Para que nosotros, hermanos, aprendamos a vivir en la gracia del Señor. Amén. Y podamos nosotros salir de nuestros propios conflictos. Fíjese, de esa manera salimos de los conflictos. Porque mire, hermanos, yo le voy a decir, a nosotros nos podrán dar los mejores consejos. Usted puede ir con el mejor consejero del mundo, puede leer el mejor manual, lo que usted quiera, ir al mejor curso de motivación. Pero si usted no es quebrantado por el Señor, si no hay una voluntad que esté ahí, hermano, dispuesta a hacer un cambio, usted no va a cambiar. No vamos a tener ese cambio. Amén. Porque solamente es a través del verdadero quebrantamiento que Él nos da en su palabra que nosotros vamos a poder tener cambios reales. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué leímos entonces en Lucas cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí
y me ha enviado, dice, a proclamar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, a los afligidos. ¿Sabe por qué? Porque estos son los propósitos de Dios en nuestra vida, hermanos. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Amén. A cumplir ese llamado. Pero saben, hermanos, nosotros no podemos sanar corazones quebrantados si no hemos pasado el proceso de quebrantamiento, si no hemos sido humillados, si no hemos sido tratados en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llevar esas buenas nuevas? Tenemos que experimentar en nosotros mismos ese llamado. Amén. Ese quebrantamiento. Aleluya. Cuando pasamos por diferentes tormentas en la vida, hermanos, hay tormentas que pasan rápido, ¿verdad? Hay otras como que se quieren estacionar por ahí. No es fácil. Y hay otras que parecieran que se fueran y regresan. ¿Saben qué? Necesitamos buscar al Señor y quebrantarnos y preguntar al Señor, no por qué lo estás permitiendo, sino para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres tú, Señor, que yo aprenda? ¿A dónde tú me quieres llevar? Aleluya. ¿A dónde tú quieres usar mi vida, Señor, a través de esto? Y sí, hermanos, tenemos que pedir el proceso en nuestra vida normal. Mire, como cuando una persona pierde un familiar, yo no sé, ¿verdad?, si usted ha pasado por esa experiencia. Pero cuando nosotros perdemos un familiar, una persona amada en Cristo, nosotros tenemos que pedirle al Señor tener un luto saludable, porque el enemigo nos empieza a golpear y a golpear, porque estamos en ese tiempo de quebrantamiento. Entonces, cuando nosotros estamos en quebrantamiento por problemas, también tenemos que pedir la protección de Dios. Tenemos que decirle, Señor, esta tormenta, esta situación, Señor, que sea el quebrantamiento que tú estás trayendo a mi vida, pero que seas tú. No permitas que el enemigo ponga sus manos sobre este trato que hay sobre mi vida. Amén. Pon tu protección, porque nosotros, hermanos, tenemos, fíjense, esos privilegios de poder pedirle esa protección de Dios. Y entonces nosotros vamos a pasar un quebrantamiento que nos va a hacer a nosotros a cruzar al otro lado del río, de ese río del Jordán, como cruzaron los sacerdotes y después tuvieron victoria. Amén. En medio de ese quebrantamiento tiene que haber el que nosotros decíamos, debemos anhelar el que Dios nos hable, porque Dios nos habla, hermano, aunque estemos muy atribulados. Dios nos habla. Amén. A veces a mí me preguntan, hermana, ¿cómo puedo hacer para oír la voz de Dios? Porque hay maneras, ¿verdad? Nosotros damos esa clase precisamente en la universidad. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre está hablando a su pueblo. Dios siempre habla a sus hijos. Y nosotros tenemos que aprender a oírlo. Amén. Y tenemos también a Él, oírlo a Él, hermano. Mucho cuidado, porque otras voces van a llegar y nos van a tratar de confundir y van a llevar nuestra fe por otro lado. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que aprender a oír al Señor, a oír su palabra. Amén. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos esa palabra. Y ya con eso termino. Le voy a pedir que esté en pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Esta tarde, hermanos, no importa qué es lo que estés careciendo o sufriendo en estos momentos como hijo, como hija de Dios, pero tenemos la seguridad de que Dios está obrando en medio de nuestras más grandes tormentas. Amén. Así como Dios no se había olvidado del pueblo, de ese pueblo hebreo que estaba en cautiverio tantos años, que estuvo en Egipto siendo oprimido. Yo te digo, en esta tarde, Dios no se ha olvidado de ti, porque eso dice su palabra. Dios no se ha olvidado de nosotros, hermanos. Amén. Tal vez tú tienes en tu vida oraciones que no han sido contestadas.
Pero Dios no se ha olvidado de esas oraciones. Dios las tiene presentes y Él está trabajando. Él está trabajando. Mas sin embargo, en medio del sufrimiento y la necesidad, Dios nos está preparando para servirle mejor. Amén. Como pueblo de Dios. Amén. Ahora, nosotros tenemos que tomar la decisión en esta tarde. Amén. De ese llamado. De aceptar el llamado que el Señor nos está dando a nosotros. Así como Dios llamó a Moisés para prepararlo en un ministerio, así Dios te está preparando a ti, hermano. Así Dios nos prepara hoy día en nuestro único ministerio. Amén. Porque Dios tiene un ministerio para cada uno. Amén. Así Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Aleluya. Como las hizo en la vida de Moisés. Cosas grandes. Como Él se movió en la vida de Moisés. Así se mueve hoy, hermanos. Amén. Con palabra profética, con palabra evangelística, con palabra de sanidad, con palabra de liberación. No limitemos al Señor. Amén. Para que Él pueda moverse en medio de nosotros como pueblo de Dios, hermanos. Amén. Creamos en que Dios es un Dios todopoderoso, que así como Él visitó a Moisés, como Él visitó a ese pueblo que estaba oprimido, que estaba necesitado, ahora nos visita a nosotros también para prepararnos en su obra. Amén. Aleluya. Así de que lo mismo sucede hoy día. Dios abre oportunidades, hermanos. Dios abre puertas. A veces pensamos que las puertas para los problemas están cerradas, pero no es cierto. Eso es lo que el enemigo muchas veces quiere que creamos. Cierra tus ojos.